Ahora sí. ¿Ya todos pueden ver mi pantalla? ¿Y Yo ya se creo que ve? sí, ya se ve. Ok. Ya vemos su pantalla. ¿Empezamos ya o esperamos a más compañeros? Vamos a ver, creo que podemos comenzar ya. Ok. Igual, recuerden, la reunión la grabamos. Y si usted ve que llega más gente, pues le toca a usted admitirlos. Listo. Sí, sí me escuchan. Sí, la Sí. escuchamos. ¿Sí se escucha? Ok, súper. Bueno, empezamos de una entonces. Correcto. Bueno, nosotros vamos a exponer el artículo que como título tenía el auge de la antroposfera desde hace 50.000 años, una situación ecológica de megaherbívoros por humanos en ecosistemas terrestres. Entonces, Pamela, ¿puedes pasar la...? Tiene que darle un clic como dentro de la presentación. para No que sé lo- por qué no pasa. Bueno, Sí, a veces sucede. Lo que sucede es que el clic lo das dentro como de la diapositiva. Ahí lo tenés. ok, ya. Ok. Entonces, el artículo empieza explicando que los megaherbívoros como hasta hace 50.000 años, tenían un papel clave en casi que todos los ecosistemas terrestres que habían en la Tierra. Entonces, se clasifica como un megaherbívoro a un herbívoro que va a pesar más de 1.000 kilogramos. Y entonces, ahorita en la actualidad, estos megaherbívoros se pueden encontrar como en las partes más tropicales de Asia y de África. Y cronológicamente, la extinción de los megaherbívoros, la extinción de los megaherbívoros coincide con la llegada de los humanos a Australia y también a América del Norte y América del Sur. Entonces uno podría pensar que la extinción de los megaherbívoros tal vez fue por una sobrecaza por parte de los humanos, pero en realidad el artículo menciona que esa es como la hipótesis menos apoyada y que es más bien por la caza de los humanos a otras especies claves de la red trófica. Entonces, eso como pasó en un momento de cambio climático y como de inestabilidad climática, entonces eso hizo que colapsara la red trófica y que causara la extinción de los megaherbívoros. Entonces, después de esta extinción, como hace unos 2.000 años, pasó lo que era la revolución neolítica, que fue cuando los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores a criar animales domésticos, bueno, domesticar animales y a cultivar sus propios alimentos, como diferentes frutos, ¿verdad? Entonces, eso hace que la función ecológica de los humanos cambiara. Y entonces se habla de que pudo haber una sustitución ecológica de los humanos que tomaron como las funciones que antes tenían los megaherbívoros que se habían como acabado de extinguir. Y como esas funciones ecológicas de los humanos y de los megaherbívoros han sido bastante explicadas, pero no se han explicado tanto como esa comparación entre humanos y megaherbívoros, eso es lo que el paper intenta explicar, como esa sucesión ecológica que tuvieron entre humanos y megaherbívoros. Muy bien, también el artículo habla de los megaherbívoros en la historia geológica de los ecosistemas terrestres. Habla de que hay presencia en estos mismos espacios desde hace 300 millones de años, desde el Pérmico temprano. Indica que los primeros megaherbívoros eran reptiles y precursores de los mamíferos, principalmente desde el Paleozoico hasta el Triásico, hasta hace 200 millones de años.
y que a partir del Triásico, como podemos observar en la línea de tiempo de la imagen, fueron sustituidos por saurópsidos, y esos son animales que tienen pues forma y aspecto de lo que nosotros entendemos como dinosaurios. Muy bien. Dice que el artículo decía también que la sucesión de megaherbívoros reptiles por saurópsidos no tuvo un patrón plenamente establecido y que coincidió con los grupos de plantas dominantes, así como de eventos de extinción. En síntesis, que según el tipo de cobertura vegetal que yo tuviera en los ecosistemas, así iban a ser las características de los megaherbívoros presentes en ellas. Además dice que los reemplazos taxonómicos parecen haber tomado dos rutas. Nuevos megaherbívoros aventajaron competitivamente los ya establecidos, o bien un evento extintivo creó un nicho que fue aprovechado por un nuevo grupo. Esto lo que quiere decir es que ocurrían dos formas de sustitución taxonómica también. Ya sea que ocurría un evento de extinción que era aprovechado para nuevos grupos tomar los espacios que habían dejado los previos, o bien simplemente por cuestiones de competición, un grupo extinguía al otro. Hay que establecer también que desde el Triásico todos los megaherbívoros pertenecieron al grupo de los dinosaurios, hasta el evento de extinción masiva del Cretácico Paleógeno de hace 66 millones de años. Tras ese fenómeno de extinción, muchos mamíferos pequeños radiaron para rellenar los nichos dejados por los dinosaurios, incluyendo roles de megaherbívoros. Esto posiblemente tenía que ver con adaptaciones que les permitían, por ejemplo, forrajear de noche. Recordemos que como los dinosaurios no tenían la capacidad de regulación sanguínea térmica como la tenían los mamíferos, eso les permitía a los mamíferos entonces poder realizar actividades con una mayor amplitud, tanto de temperaturas como de horas del día. Desde un punto de vista taxonómico, esto significó que los ocupantes de muchos nichos ecológicos previamente de saurópsidos provinieran de grupos de diferentes tetrápodos. En síntesis, que se extinguieran los dinosaurios permitió que grupos de más diversidad taxonómica vinieran a aprovechar esos vacíos en el nicho. Muy bien, también cabe establecer que como los mamíferos en esa época por lo general tenían un tamaño reducido, les tomó hasta 10 millones de años alcanzar masas corporales de lo que nosotros entendemos como un megaherbívoro. Y hay evidencia de que esto ocurrió de forma simultánea en todas las masas continentales que habitaron. Durante la era cenozoica y hasta el Pleistoceno existió por lo menos una especie de megaherbívoro grande por continente y por cada zona climática. La composición taxonómica de este gremio fue muy dinámica durante la era cenozoica, que incluía migraciones, extinciones y sustituciones constantes de un grupo por otro. Pero en general, en los ecosistemas terrestres siempre se encontraron organismos megaherbívoros y por lo general existían límites cuando existía, según el artículo, contacto con grupos humanos. Parece ser que ese era un limitante para la diversidad. Muy bien. Ahora, en cuanto a las funciones ecológicas de los megaherbívoros, tenemos que su gran tamaño les permite realizar diferentes funciones ecológicas que van a ser pobremente realizadas por otros herbívoros más pequeños, aun cuando estos presentan una biomasa comparable con la de los megaherbívoros. Además, el efecto ecológico que ellos van a tener puede ser observado en los ecosistemas modernos en donde aún van a sobrevivir y puede ser monitoreado en aquellos en donde se han extinguido recientemente, como en los bosques y sabanas de África y Asia Meridional. Algunas de las funciones ecológicas que ellos cumplen es la promoción de paisajes abiertos a expensas de los bosques actuales, en una gama de condiciones climáticas que va a representar alrededor del 30% de la superficie terrestre. También ayudan en la reducción del carbono almacenado en la madera, pero con un aumento en los órganos subterráneos de las plantas, así como también un aumento dentro de su propio cuerpo. También impactan el contenido de gases de invernadero, ya que el carbono orgánico en forma de hojas, semillas y órganos de almacenamiento subterráneos puede ser fácilmente consumido por diferentes tipos de herbívoros. Y esto va a reducir el CO2 incorporado por las plantas, que además se recicla rápidamente como dióxido de carbono en la atmósfera. Promueven la dispersión de plantas con semillas muy grandes y frutos carnosos en comparación con los frugívoros de menor tamaño, y además ayudan a dispersar más semillas y en distancias más grandes que los frugívoros más pequeños, lo que va a llevar a cambios en la estructura de los ecosistemas forestales. Entonces ellos van a tener un impacto significativo en la composición de especies de los ecosistemas donde viven. También reciclan y propagan nutrientes lejos de los puntos críticos de nutrientes y contrarrestan los efectos de la gravedad que tienden a mover estos elementos desde las zonas altas hasta las más bajas.
y promueven una alta biodiversidad en las zonas en donde se encuentran. Y ahora las funciones ecológicas de los humanos agrícolas. Bueno, entonces ya hemos mencionado que hubo un cambio, ¿verdad?, en los hábitos de vida de los humanos, que cambió también su función ecológica. Entonces, al haber este cambio, hubo una expansión en lo que era la antroposfera, que la antroposfera es como la capa de la esfera terrestre que el humano va a habitar y que va a poder como cambiar. Entonces, estas nuevas funciones ecológicas que adquirieron los humanos son comparables con las funciones ecológicas que tenían los megaherbívoros, que en el artículo viene como este cuadro comparativo, en donde se pueden ver que son como equivalentes. Entonces, los humanos digamos, los megaherbívoros abrían terreno, digamos, o abrían como los espacios boscosos porque botaban árboles. Y los humanos hacían algo parecido al hacer deforestación para poder adecuar espacios para la agricultura y para el cuidado de animales. También los megaherbívoros reciclaban nutrientes y los humanos hacían algo parecido con todas las actividades de fertilización para los suelos, para la agricultura. También los humanos se convirtieron en dispersadores, todavía no devuelvo la tequi. Los humanos se convirtieron en dispersadores de semillas grandes y muchas plantas se vieron como beneficiadas por esto porque su rango de dispersión a nivel global se amplió. Un ejemplo de esto eran como el cacao, el aguacate y también las calabazas, que antes los megaherbívoros eran sus dispersores. Y también los megaherbívoros producían mucho metano, emisiones de metano, y los humanos van a también atribuir a los gases invernaderos porque la deforestación de los bosques aumentaba las emisiones de carbono y también la crianza de del ganado aumentaba las emisiones de metano. Entonces, los herbívoros pequeños no pudieron cumplir las funciones que dejaron los megaherbívoros porque en el momento en el que los megaherbívoros se extinguieron, la biomasa de los herbívoros más pequeños era significativamente más pequeña. Entonces, los humanos pudieron hacer esta sucesión ecológica por su diversidad en actividades que impactaban de maneras muy diferentes el ecosistema en el que estaban. Y la agricultura no pudo prosperar en todas las zonas del planeta porque habían condiciones climáticas para las cuales no era como propensa. Entonces, hubieron zonas que eran muy frías, muy húmedas o muy secas, en donde los humanos no pudieron como sustituir las funciones ecológicas de los megaherbívoros. Y un ejemplo de lo que sucede cuando estas funciones no eran cumplidas es la desaparición de la estepa de mamut, que la estepa de mamut era un bioma, un ecosistema de zonas frías que era muy productivo y en ese momento cubría la mayoría de los ecosistemas terrestres, por ahí del Pleistoceno. Pero estos fueron sustituidos por biomas de productividad mucho más baja que se encuentran ahorita como la tundra o los bosques como boreales. Bueno, después de esta evolución funcional de los megaherbívoros, se dio la llamada revolución neolítica, que fue la fase de transición del estilo de vida de las culturas humanas, las cuales pasaron de ser cazadores y recolectores a llevar una vida sedentaria como agricultores de forma independiente en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en el norte de China, México y Sudamérica. Según una investigación que decía en el artículo, que comparaba el momento del origen de la agricultura y el momento de extinción de los megaherbívoros, la agricultura solo pudo haberse dado después de dicha extinción y no antes, lo que sugiere que el reemplazo ecológico no fue a partir de la explosión competitiva, sino de la ocupación del nicho vacío que dejaron los ocupantes anteriores. Por lo tanto, nuestra especie, mediante dos modos ecológicos diferentes, contribuyó como a la extinción del gremio, posiblemente por presión de depredación,
y luego ocupó gran parte del nicho ecológico disponible, cambiando su propio nicho ecológico. También es importante considerar que, a diferencia de las sustituciones ecológicas que hubo durante los diferentes tiempos geológicos en los ecosistemas terrestres, los cuales tomaron millones de años, en esta última sustitución no se involucró una evolución biológica de nuevas especies, sino que fue más bien como un cambio conductual y fenotípico de una especie ya existente, por lo que apenas tomó unos pocos miles de años. También tenemos que tomando en cuenta que, a pesar de que las especies de megaherbívoros poseían características biológicas comunes, claramente estos pertenecían a diferentes grupos de mamíferos, por lo que claramente existía como cierta diversidad en sus impactos. De hecho, esta diversidad se puede ver en los ecosistemas actuales de una forma no homogénea y que difiere también según la especie y el contexto abiótico. Un ejemplo de esto son los elefantes africanos y asiáticos, que siendo especies estrechamente relacionados, los impactos que tienen en las selvas tropicales, en donde viven, son bastante diferentes. Y lo mismo sucede con los humanos, ya que su respectivo impacto ecológico depende de muchos factores, como sus hábitos de forrajeo, alimentación, fisiología digestiva, si cavaban madrigueras o no, su patrón de movilidad, etc. Por lo tanto, algunas perspectivas para las investigaciones futuras que expone el autor están inclinadas a la evaluación de los aspectos bióticos, abióticos y antrópicos anteriormente mencionados, para poder entender mejor como el impacto ecológico de cada especie y la forma en la que se llevó a cabo esta transición. Para esto es necesario ampliar investigaciones paleobiológicas de los taxones extintos, tanto individualmente como a nivel de comunidades. Por último, se menciona que algunos trabajos ya están proporcionando diferentes direcciones para futuras investigaciones, como por ejemplo la posibilidad de cuantificar las diferencias en la apertura y composición de la vegetación durante periodos interglaciares anteriores en Europa. Esto mediante análisis de polen, análisis de los conjuntos de escarabajos y abundancias isotópicas del carbono en los grandes dientes de los mamíferos. Bueno, en conclusión, el artículo plantea que hay que entender las transformaciones que sufrieron los ecosistemas terrestres en el pasado para poder proyectar sus cambios futuros, en especial cuando estos ecosistemas perdieron sus megaherbívoros y los impactos que esto podría tener para las sociedades humanas, el paisaje y las interacciones del bioma terrestre. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien. Yo tengo unas cuantas preguntas. Sí, primero que todo, tal vez revisemos este concepto de la antropósfera, que no es un concepto tan común. Al menos yo no lo he oído con tanta frecuencia en la literatura, pero me llama la atención y creo que ustedes dan una buena definición. ¿Podrían repetirla? Bueno, la antropósfera es, lo que yo había dicho era que es como la capa de la Tierra o de la esfera terrestre en la que el humano habita y la que el humano puede como cambiar. Entonces, digamos, toda la parte que el humano puede, en la que el humano puede, digamos, tener un efecto, se ve aumentada cuando empieza a tener animales domésticos y cuando empieza la agricultura, porque empieza como a emitir mayores emisiones de metano, mayores emisiones de carbono, también al deforestar los bosques, y entonces el efecto que va a tener el humano va a ser mucho mayor al que tenía cuando solo cazaba animales y cuando iba a forrajear frutos por ahí. Entonces por eso se dice que la capa se ve aumentada o ampliada. Ok, ¿cómo relacionamos ese concepto con otro que es más popular y que estoy seguro que todos lo hemos oído antes y que se llama el antropoceno? ¿Qué es el antropoceno? Bueno, yo diría que a falta de una definición propiamente establecida, el antropoceno puede entenderse como el periodo a partir del cual la influencia humana es una de las mayores, digamos, vectores de cambio dentro de los ecosistemas naturales.
Sí, que se caracteriza también por la extinción de especies. Ujú. Va a ser, digamos, la marca geológica que vamos a dejar en el registro fósil. Es la abundancia de la especie humana y el impacto que ha tenido en todos los ecosistemas a nivel climático, a nivel de abundancia y distribución de especies, pero la marca principal va a ser la pérdida de especies. Pues vamos a ver en el registro fósil un aumento en el número de especies hasta que llega a la especie humana. Y ahí vamos a ver una caída para algunos autores pues bastante eh, fuerte en lo que es la diversidad de especies. Entonces, por eso se caracteriza el antropoceno. Muy bien. Teresa, la última pregunta, bueno, la última comparación que ustedes hicieron sobre el impacto que tienen la megafauna, los megaherbívoros, que va a depender del contexto ecológico. Y hace una comparación con el elefante africano y el elefante asiático. Eso creo que es importante porque cuando hablamos de megafauna pensamos que el efecto es homogéneo y no es cierto. Actualmente tenemos pocos ecosistemas donde dominen mamíferos grandes. Uno de ellos son las sabanas africanas. Ustedes presentaron varias fotografías de ellas. Y en las sabanas africanas hay todo un proceso de sucesión a nivel de las hierbas que va a depender de los movimientos migratorios de esas diferentes especies de megaherbívoros. Entonces los efectos pueden ser bastante de muy evidentes a algunos que son pues muy pequeñitos, que lo podemos ver en la abundancia de ciertas especies de pastos. Y hay todo un proceso de reemplazo a medida que se mueven esos grandes herbívoros en su migración anual, a medida que van pastando. Entonces, muchos de esos efectos para nosotros son muy difíciles de medir con relación a lo que es la megafauna. El artículo también hace énfasis un poco tenue en lo que es la dimensión de la temporalidad. Eso es un aspecto que hemos discutido en otros artículos, en el de Janssen, por ejemplo, de que es imaginarse los ecosistemas tropicales con la presencia de megafauna. ¿Cómo hubieran sido, cómo serían esos ecosistemas cuando teníamos grandes mamíferos? También es importante, y lo estoy considerando para una pregunta de examen, es pensar en ejemplos más contemporáneos de especies que hayan sido extirpadas en tiempo reciente y que hayan tenido un rol importante en la modificación de los bosques. Para el caso de Costa Rica tenemos muchas especies, ¿verdad? De mamíferos medianos, grandes, que han sido cazados y que han sido totalmente extirpados de algunos ecosistemas y que nosotros al entrar a un bosque pensamos que el bosque ha sido como lo vemos, por miles de años, por siempre, entre comillas. Pero en realidad esos bosques arrastran ese efecto de la pérdida de extinción local, pérdida de especies y en muchos casos de mamíferos que tenían un impacto bastante importante sobre la estructura de la vegetación y que se han perdido. Entonces, es importante pensar en algunos ejemplos contemporáneos. No es necesario imaginarse un mamut o un gonfotérido o un perezoso gigante, porque actualmente estamos experimentando también la pérdida de estas especies. Yo no tengo más preguntas. No sé si ustedes o alguien más en el chat tiene alguna otra pregunta. ¿No ven nada en el chat? No hay nada. Bueno, entonces vamos a terminar la reunión acá. Y como les digo, después de esta clase, yo lo que hago es subir los videos a Vimeo. Algunos de ustedes han tenido problemas para verlos. Entonces, yo les doy un link donde pueden bajarlos, aunque algunos de ellos son un poco pesados. También les recuerdo que me pueden contactar por preguntas, ya sea al celular, por el WhatsApp, un mensaje de texto, un correo electrónico, también pueden usar el Facebook. Es decir, hay muchas formas en que ustedes pueden hacer preguntas. Y después, inmediatamente de esto, les voy a mandar, como es usual, las notas asociadas a la clase de hoy con algunos anuncios y en el transcurso de la semana les mando el examen para hacer en la casa.
Entonces, si no hay nada más o no hay preguntas, vamos a terminar acá. Y les agradezco a todos la participación. Sí les voy a pedir que vean el siguiente correo electrónico, porque me parece que es importante y sospecho, y yo he incluido, que no revisamos con suficiente frecuencia el correo institucional, a pesar de que la información que nos da la U no ha sido muy consistente. Pero en fin, esa es la situación y la idea es pues avanzar en la clase y hacer lo posible para que ustedes tengan un curso suficientemente pues sustancioso. Yo creo que ese es el objetivo de todos y todas nosotros y nosotras. Entonces vamos a terminar acá y que pasen feliz tarde.